Abancay, un tiempo nuevo ha llegado para ti. Un lugar de encuentro con su presencia, salvación, alabanza, transformación, libertad, unción, milagros, poder, palabra de Dios, sanidad, presencia de Dios. Porque no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. No cambies de canal, que ya comienza tu programa. ¡Sí se puede! Todos los días venía ayuda, ¿a quién? A David, hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Vamos a volver a leer todos, porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, que sea una mañana bajo la unción de tu Espíritu Santo, una mañana poderosa, una mañana sobrenatural. Señor, trae, Señor, palabra de vida, palabra de transformación, Señor, palabra de desafío a nuestras vidas. Señor, que sea una palabra, una rema, Señor, para nuestras vidas. Señor, queremos ser empoderados esta mañana. Queremos recibir la unción sobrenatural, Señor, que puedas ungirnos esta mañana. Padre, reprendo a tu espíritu de distracción, a todo espíritu, Señor, que no viene de tu parte. Reprendo en esta mañana, y será una mañana de gloria, una mañana de autoridad, una mañana, Señor, que caerá tu unción sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso? Dale fuerte, hermanos. Vamos a dar honra y gloria y alabanza a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tome asiento. Quiero que me presten atención. Yo a la verdad tenía otra palabra para predicar, pero el Señor cambió de una manera muy radical lo que quería o lo que Él quiere compartir a la iglesia. Yo creo que el día, ¿cuántos han venido el día viernes? ¿Alguien vino el día viernes? Ha sido muy poderoso. Ha soltado una verdad tan grande nuestra hermana obrera Norma, una palabra muy poderosa. Y el Señor me decía, yo quiero que compartas el domingo del ejército de Dios, del ejército de Dios. Yo creo que todo el creyente, o sea, antiguamente Israel, el pueblo de Israel, eran soldados, era un ejército del Dios viviente. Si en el Antiguo Testamento ellos eran los soldados o ejército de Dios, en el Nuevo Testamento, los nuevos creyentes del nuevo pacto, también somos soldados de Dios, somos ejército de Dios, somos ejército de Dios. Ahora, el llamado de Dios para nuestras vidas es para que seamos un solo cuerpo, que nos convirtamos en ejército de Dios. Pero tiene que haber unidad en el cuerpo de Cristo, unidad como iglesia. Tenemos que caminar. El ejército de Dios es un ejército diferente al ejército secular. Es muy diferente. El ejército de Dios es muy poderoso. El ejército de Dios tiene autoridad de Dios. Tiene autoridad de Dios. Tiene la guía del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo. Entonces quiero ver con ustedes rápidamente características
muy particulares del ejército de Dios. ¿Cuántos son ejército de Dios? ¿Cuántos quieren ser ejército de Dios? En verso 1 del capítulo 12, abran toda su Biblia, capítulo 12, del primer libro de Crónicas, dice, verso 1, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Verso 2 dice, estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. Estos soldados, este ejército estaba preparado, estaba entrenado, estaba adiestrado. Entonces, como ejército de Dios, nosotros tenemos que estar entrenados, capacitados. Usted tiene que llevar el discipulado 1, 2 y 3. Tiene que conocer la palabra, que es la espada del Espíritu de Dios. Tenemos que prepararnos. Hay mucha gente que no quiere prepararse. Entonces no eres ejército de Dios. Un ejército de Cristo tiene siempre una preparación. Está siempre entrenado. Conoce la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser preparados en la palabra de Dios. Dile a tu hermano, preparados en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Verso 8 dice, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Hombres de guerra, muy valientes. ¿Cómo eran, hermanos? Hombres de guerra, muy valientes. ¿Cómo eran? Muy valientes. ¿Cómo es usted? Dile a tu hermano, soy un valiente. Dile, muy valiente soy. Amén. Diestros con escudo y pavés. Pavés es protección. Era un lugar de protección, un lugar de seguridad. En verso 25 dice, valientes, esforzados para la guerra. En verso 30 dice, muy valientes. ¿Cómo tiene que ser un ejército de Cristo? Esforzados, valientes. ¿Cuántos están oyendo esta palabra? ¿Cómo tiene que ser usted? Valiente, ¿qué más? Esforzado. Dile a tu hermano, esforzado. Josué y Caleb eran esforzados. Entraron a la tierra prometida, conquistaron territorios, derribaron los gigantes. Entonces el ejército de Cristo son valientes, muy valientes, esforzados. Cuando dicen amén. Verso 8 dice, sus rostros eran como rostros de leones. ¿Cómo es el rostro de un ejército de Cristo? Rostro de león. ¿Cómo tiene que ser tu rostro? ¿Por qué la Biblia dice que tenían rostros de un león? ¿Quién es el león de leones de Judá? Es Jesucristo. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces el león de Judá se llama Jesucristo. Entonces esos soldados se parecían a Jesucristo, hablaban como Jesucristo, actuaban como Jesucristo, pensaban como Jesucristo. En el Nuevo Testamento la Biblia habla que nosotros somos los discípulos de Cristo, somos los creyentes. En Antioquía por primera vez llamaron los cristianos. Entonces tenemos que parecernos a Jesucristo. Al capitán de capitanes usted tiene que parecerse. Por eso sus rostros eran como rostros de los leones. Se parecían a Jehová de los ejércitos. Y usted y yo tenemos que parecernos a Jesucristo. Tenemos que tener el carácter de Cristo. Por eso somos el ejército de Dios.
Amén. Entonces alguien que pueda verte puede decir, no, él se parece a Jesucristo, él habla como Jesucristo, él actúa como Jesucristo, él da ejemplo como Jesucristo. Entonces somos discípulos de Cristo. Ahora, para que podamos nosotros parecernos a Él, tiene que haber búsqueda, ¿o no? ¿Cómo tú te pareces si no hay una búsqueda? Tenemos que parecernos a Él. ¿Cuántos están acá? Sus rostros eran como rostros ¿de qué? De leones. Entonces tu rostro tiene que parecerse al rostro de Dios. Tienes que tener la gloria de Dios en tu vida. Moisés resplandecía de la gloria de Dios. Entonces se parecía ¿a quién? A Jehová de los ejércitos. Hermanos, a veces muchos de nosotros no queremos pertenecer al batallón de los batallones, al ejército de Dios. Y verso 8 dice parte C, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. ¿Cómo eran? Ligeros. Dile a tu hermano, ligeros. ¿Cuántos quieren ser veloces? ¿Cuántos quieren ser rápido? ¿Sabes cómo podemos llegar a ser rápido? El Espíritu Santo está en constante movimiento, en constante obrar. Y solo a través del Espíritu Santo usted puede llegar a ser más veloz. Porque hay que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que estar constantemente en el movimiento del Espíritu Santo. Es la única manera que podamos ser veloces. Es donde el Espíritu Santo está, allí tenemos que estar. Cuando el Espíritu de Dios nos manda a hacer algo, debemos hacer con rapidez. No podemos estar estancados. No podemos estar detenidos. No podemos estar apagados. No podemos ser una iglesia solamente de repente que esté ahí en un solo lugar. Si el Espíritu Santo está en constante movimiento, el reino de Dios está en constante movimiento, la iglesia también tiene que estar en constante movimiento. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Escritura dice que debemos movernos como el Espíritu de Dios se mueve. En Romanos dice lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces tenemos que ser fervientes en espíritu, no perezosos. Dile a tu hermano, fervientes en espíritu, no perezosos. Dile otra vez, fervientes, ¿cómo? En el espíritu, sirviendo al Señor, pero no perezosos. ¿Cómo deben ser nuestros pies? Como de las gacelas sobre las montañas. Eran ligeros. ¿Cuántos me están escuchando, por favor? Verso 14. Estos fueron capitanes del ejército. ¿Qué eran, hermanos? ¿Capitanes de qué? Del ejército. De los hijos de Gad, el menor tenía cargo de 100 hombres, el mayor de 1000. Verso 21 dice, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Verso 29 dice, se mantenían fieles. ¿A quién tú pondrías frente? ¿A un infiel o a un fiel? A un fiel. Entonces eran capitanes. Capitanes, y para ser capitanes tenían que ser fieles, leales. Tú no puedes poner una persona infiel, o tú no puedes poner una persona
persona desleal frente a un ministerio. Porque si no te está acuchillándote, está murmurando, está criticando, está caminando en chismes. Es hipócrita delante de ti. Wow, como luce. Qué saludo, qué abrazo. Pero no estás tú ahí. Llama a los demás. Venga. Eran capitanes. Capitanes. Dice que fueron capitanes del ejército. Entonces los del ejército de David eran fieles. Eran fieles con Dios. Eran fieles con David. Entonces hoy en día buscamos, o Dios mismo busca, y como pastores igual buscamos fieles, que puedan ser fieles a Dios, que puedan ser fieles a sus pastores, que puedan ser fieles a la visión, a la misión, fieles. Porque no podemos tener personas en el ministerio si no son fieles. No solo buscamos que sean idóneos, porque cada uno de ustedes puede ser idóneo, idónea, pueda tener talentos, pueda tener muchas cosas o muchas habilidades, muchos dones. No está mal tener dones, no está mal tener talentos, pero tienen que ser fieles. En primer lugar, fieles a Dios. ¿Cuántos me están oyendo acá? ¿Cuántos pueden dar fuerte aplauso a Jesús? ¿Qué busca Dios? Hombres fieles. Dile a tu hermano, ¿qué busca Dios? Hombres fieles. ¿Cuántos de ustedes quieren ser fieles? ¿Cuántos de ustedes quieren ser fieles, hermanos? Amén. Fieles. Fieles en el ministerio. Fieles en las casas de bendición. Fieles para decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, porque esto Dios nos manda a hacer. Esa es la forma de trabajar. Asimismo, verso 16 dice: algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y verso 17 dice: David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Y verso 18 dice: entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Mira el compromiso. Estaba diciendo: bueno, han venido ustedes para estar conmigo, o han venido, en otras palabras, como espías para acusarme. Han venido. No dice, él dice: no, hemos venido por ti, oh David, contigo, oh hijo de Isaí, paz y paz contigo. ¿Qué ejército era? Un ejército leal, un ejército fiel, un ejército que estaba sobre uno de los jefes de 30. El poder de Dios estaba sobre su vida. Era lleno del Espíritu Santo. Era lleno del Espíritu Santo. Tenía una sola mente. Tenía una sola visión. Venía para apoyar a David, para que el reino de David pueda engrandecerse, para que el reino de David pueda fortalecerse, para que puedan derrotar a sus enemigos. A eso venían a ayudar. No venían para destruir a David.
Entonces, tenemos que ser hombres y mujeres de una sola visión. Amén. ¿Cuántos están acá? De una sola visión, de un mismo sentir, llenos de Dios. ¿Cuántos están acá, por favor? Verso 23. Y ese es el número de los principales que estaban listos para la guerra. ¿Cómo tiene que estar un ejército de Dios? Listo para la guerra. Dile a tu hermano, listo para la guerra. Listos para la guerra. ¿Cuántos ejércitos de Dios hay, hermanos, acá? ¿Cuántos quieren decir, yo soy ese ejército de Dios? Amén. ¿Cómo tiene que estar como ejército? Listos para la guerra. De los hijos de Judá, verso 24, que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. ¿Cuántos están acá? Algunos dirán, es que pastor, es que yo no. Mándale a otro. No estoy listo. No me preparé. No me dijiste que me preparara. ¿Cómo tiene que ser un ejército de Dios? Listos para la guerra. Verso 30, varones ilustres en las casas de sus padres. ¿Cómo eran esos varones? Ilustres. ¿Cuántos me están oyendo? No eran cualquier persona. La escritura dice, somos príncipes, sacerdotes, pueblo adquirido, una nación escogida por Dios. Entonces, ¿cómo somos nosotros? Ilustres. Dile a tu hermano, tú eres un ilustre. Dile pues, por favor, tú eres un ilustre. Tú no eres cualquier persona. Tú eres un pueblo de Dios. ¿Cuántos pueden dar fuerte aplauso, por favor? Necesito que usted se ponga ferviente. Versículo 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales. Mira, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Eran personas entendidos en lo que sucede. ¿Cuántos somos entendidos en los tiempos? ¿Cuántos somos entendidos en los tiempos que estamos viviendo, en los postreros días? Tú estás entendiendo los tiempos. ¿Por qué tenemos que ir al estadio? ¿Por qué? ¿Y para qué tenemos que ir? Estos 200 principales eran entendidos en los tiempos. Podían discernir los tiempos. Entonces, cuando David convocaba, podía decir, sí, estamos en la hora de Dios, en el kairos de Dios. Si tenemos que ir a pelear contra los enemigos, vamos a ir a pelear. Si tenemos que derrotar a los gigantes, vamos a derrotar, porque eran entendidos en los tiempos. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Por eso estamos saliendo al estadio, porque necesitan muchas personas oír la palabra de Dios, oír el mensaje de Dios. Muchas personas necesitan ser sanados, muchas personas necesitan ser cambiados por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser entendidos en los tiempos. Entonces toda la iglesia tiene que apoyar. Dile a tu hermano, toda la iglesia tiene que apoyar. Toda la iglesia tiene que trabajar por las almas. ¿Cuántos me dicen amén? Dale fuerte aplauso, hermano. Yo no quiero una iglesia apagada, no quiero una iglesia de verdad. ¿Sí? Usted es ejército de Dios. Tiene que ser entendido en los tiempos. Es hora de alcanzar almas. Es hora de congregar miles y miles de personas en cada reunión. Es hora. Entonces tenemos que ser entendidos. Si eres entendido, entonces sales a predicar.
No buscas excusa. Porque hay muchos de ustedes que buscan excusa. Mi trabajo, que esto, aquello, no puedo. No, si eres entendido, sales, anuncias las buenas noticias, animas, fortaleces. Entendido en los tiempos. ¿Cuántos me dicen amén? Verso 33 de Zabulón, 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De los hijos de Dan, dispuestos a pelear, 28,600, con toda clase de armas. ¿Qué armas tenemos nosotros? La palabra de Dios. ¿Qué armas usted tiene? La oración. ¿Qué armas tenemos nosotros? El ayuno. ¿Qué armas nosotros tenemos? Al Espíritu Santo. ¿Qué armas nosotros tenemos? La sangre de Cristo Jesús. ¿Qué armas nosotros tenemos? El nombre de Cristo tenemos. ¿Cómo tenemos que ir a la guerra? Armados. ¿Están acá? ¿Están presentes, hermanos? Dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Sin doblez de corazón. Sin doblez de corazón. Quiere decir de un solo corazón. No es que ahí iban a la guerra y se desanimaban. No es que ahí iban a derrotar a sus enemigos. De repente no vamos a vencer, ¿ah? Puede ser que ellos nos puedan vencer. No, sin doblez de corazón. Si salimos al ensayo, tenemos que salir sin doblez de corazón, con un solo corazón, que vamos a tener una cosecha de almas. Vamos a ver el poder de Dios allí, grandemente obrando. Dale fuerte aplauso entonces, hermano. ¡Créelo! ¿Cuántos dicen amén? Verso, dice, vinieron. El verso 36 de Aser, dispuestos para la guerra, preparados para pelear. 40,000. Verso 38 dice, todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto. ¿Cómo tiene que ser nuestro corazón? Dile a tu hermano, tu corazón tiene que ser perfecto. ¿Estamos acá? ¿Cómo tiene que ser tu corazón? Perfecto. Entonces no tiene que haber murmuración. No tiene que haber chisme. No tiene que haber calumnia. No tiene que haber pecado. ¿Estamos acá? No tiene que haber orgullo. No tiene que haber soberbia. No, tenemos que tener un corazón perfecto. Verso 37 dice, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Con toda clase de armas de guerra. ¿Para qué Dios dejó la palabra? ¿Para qué dejó? Para estudiar, para meditar, para escudriñar, para conocer de Él. A veces hacemos un discipulado, no quieren prepararse. Entonces, ¿de qué? ¿Cómo quieres ir a la guerra? ¿Cómo quieres servir a Dios? ¿Cómo quieres servir a Dios? ¿Cuántos quieren ser calentabancas? Levante su mano. Sea sincero. No, sea sincero. ¿Cuántos quieren ser calentabancas? Diga a tu hermana, a ver, tú creo, ¿no? ¿Ah? Nadie quiere ser calentabancas, no es así. Queremos prepararnos, servir a Dios, predicar su palabra, dar testimonio de Cristo Jesús. Cuando dicen amén. Verso 38. Asimismo todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. De un mismo ánimo. Dile a tu hermano, de un mismo.
Entonces, ¿qué quiere decir en Santiago? No tenemos que ser de doble. No podemos ser inconstantes. Tenemos que ser de un solo ánimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted no puede decir, ay, es que pastor, ahora ya cambio mi vida, ya no quiero saber de Dios, ya no quiero saber de Cristo. Entonces usted es inconstante, de doble ánimo. Si se molesta con algo, me explico con pequeñas cosas. Ah, no, ya no. Entonces, usted es de doble. ¿Cómo tenemos que ser? De un solo corazón, sin doblez de corazón. ¿Cómo tiene que ser nuestro corazón, hermanos? Perfecto para Dios. De un mismo ánimo. ¿Cuántos dicen amén? Dios está entonces levantando su ejército. Dios está levantando su ejército. El Señor levanta este ejército para salvar a las almas. ¿Para qué Dios levantaría su ejército? En aquel tiempo levantaba su ejército para que puedan ir a la guerra, guerrear y derribar a sus enemigos. Pero hoy en día levanta Dios para que nosotros podamos ir a salvar en el nombre de Jesús a las personas. ¿Cuántos quieren hacerlo eso? ¿Cuántos quieren cumplir eso? Tú tienes que hacerlo. No lo va a hacer el ángel. Olvídate, dile, no. Tu encargo, aunque lo entregues a un ángel, no lo va a hacer porque el encargo es para ti. Tú tienes que alcanzar a tu generación. ¿Qué más? Dios va a derrotar a nuestros enemigos. ¿Cuántos quieren que Dios derrote a nuestros enemigos? Tenemos que ser una iglesia vencedora. Una iglesia vencedora. En Salmo dice, Dios haremos proezas. Él hollará a nuestros adversarios. Dice, en Dios haremos ¿qué? Proezas. Cuando dicen amén, dile a tu hermano, en Dios haremos proezas. Haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios. Tenemos que levantarnos. Ellos dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces podemos derrotar al enemigo. ¿Qué dejó a sus discípulos en Mateo 10:1? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Entonces vamos a derribar o derrotar a nuestros gigantes en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y los gigantes en el estadio tienen que quedar. ¿Cuántos creen, hermano? ¿Cuántos vamos a ir al estadio? A ver, levante su mano de verdad. ¿Puedo contar con ustedes? ¿O solo es? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a conquistar? ¿Cuántos creen que hasta los muertos pueden resucitar? ¿Cuántos creen que Dios va a hacer cosas grandes? Entonces Dios está levantando, ¿qué cosa? Un ejército de Cristo. Amén. Un ejército de Cristo. Entonces la Escritura dice que tenemos que conquistar. Tenemos la unción de Dios para conquistar. ¿Cuántos creen que tienen la unción de Dios para conquistar? La Escritura dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra la iglesia. Tenemos que ir a rescatar almas, a predicar las buenas noticias. Entonces tenemos la unción de Dios para conquistar. Somos el ejército de Dios. Somos los guerreros de Dios. Y tenemos que alcanzar las promesas de Dios. Usted tiene que poseer las promesas de Dios. Las promesas de Dios dependen de usted. Si lo toma o lo deja.
Depende de usted. Pero si usted dice, voy a poseer la promesa de Dios, va a ser mía las promesas de Dios, entonces será así. Porque no debe haber incredulidad en nosotros. Dios le daba, dice, victoria donde quiera que iba David. Donde quiera que iba David, Dios le daba victoria. ¿Cuántos creen, hermanos, que donde quiera que vayamos, Dios nos va a dar la victoria? Si vamos al estadio, Dios nos va a dar la victoria. Si vamos al parque, Dios nos va a dar la victoria. Si vamos a otra nación, Dios nos va a dar ¿qué? Victoria. ¿Cuántos dicen amén? Un fuerte aplauso. El primer libro de Crónicas 18:13 dice: puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. El segundo libro de Samuel 8:14 dice: puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Guarniciones son defensas. Son defensas. Era un lugar de seguridad. Era un lugar de protección. Ponía David estratégicamente o militarmente, ponía en esos lugares personas que puedan proteger el lugar, personas que puedan proteger el territorio, personas que puedan proteger las ciudades, a los israelitas. Y sus enemigos eran como sus siervos. Entonces, hermanos, estratégicamente, militarmente, así funcionaba. Pero hoy en día tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos ayuda. Él puede darnos una estrategia mayor para poder poner ahí estratégicamente que ningún enemigo toque nuestras vidas, que ningún enemigo zarandee nuestras vidas. Podamos ser vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Entonces Dios nos dará grandes victorias. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos dará grandes victorias. Donde quiera que tú vayas, quiero que te levantes de pie. Donde quiera que tú vayas, Dios te dará triunfo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren tener victoria? ¿Cuántos quieren? Entonces quiero decirles, David no tuvo fracaso. Fracaso sí antes, en su debilidad, en su humanidad, cuando él abrió puertas. Pero una vez que estaba bien con Dios, fiel con Dios, una vez que su reino estaba establecido, aún para que su reino se establezca, se rodeó de los ejércitos, de los valientes. No solamente eran valientes de David, eran valientes de Dios. No solamente tienen que ser, escúchenme, discípulos nuestros, tienen que ser discípulos de Cristo. No solo tienen que ser nuestro ejército de nosotros, tienen que ser ejército de Dios. Entonces, donde quiera que iba, cuando Dios estaba con él, tenía triunfo, tenía victoria, tenía victoria. Esta mañana quiero que aprendas a confesar que Dios está contigo, que Dios está con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano: Dios está conmigo. Yo no quiero una iglesia apagada, hermanos, ¿eh? No quiero una iglesia que esté pensando ya en el almuerzo. Usted tiene que saber confirmar. Usted tiene que saber deleitarse en el Señor. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué es lo que pueda marcar? Es nuestro corazón. Es nuestro corazón que pueda marcar. Saúl tenía su ejército, pero era a su manera. Pero David tenía sus valientes, el ejército de Dios, a la manera de Dios.
¿Qué es lo que marcaba sus corazones? Porque los ojos de Jehová, dice, contemplan toda la tierra para mostrar poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Nuestro corazón tiene que ser perfecto con Él, con el capitán de los capitanes, con Cristo Jesús. ¿Tú quieres ser ejército de Dios? ¿Tú quieres formar parte del ejército de Dios? Parte verdaderamente adiestrado, listo para la guerra, sin doblez de corazón, fiel, valiente, esforzado para la guerra. Entonces usted es el candidato para formar parte del ejército de Dios. Un pueblo que avanza en victoria es un pueblo que está experimentando a Dios en sus vidas. Todos sabemos que nuestro Dios es Dios de paz por excelencia, pero también nuestro Dios es Jehová, varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Él es Jehová de los ejércitos. Uno de los apellidos de Dios, o de los nombres de Dios, es Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Él es, así se llama el nombre de Dios. Es de paz también, pero es de guerra también. Entonces Dios quiere un ejército. Un ejército. No cobardes. No cobardes. No podemos ser cobardes nosotros. Déjenme decirles algo. No podemos ser ejército de Satanás. Tú no puedes ser ejército de Satanás. Tú no puedes ser ejército de los cobardes. ¿Hay muchos cobardes? Claro que sí. Tú no puedes ser ejército de los carnales. No, de ninguna manera. ¿Estamos aquí de acuerdo acá? Tú tienes que ser ejército de Cristo, ejército de Dios. ¿Cuántos quieren ser ejército de Dios? Otra vez les pregunto, ¿cuántos quieren ser ejército de Dios? ¿De verdad? Entonces, esa misma unción que estaba sobre la vida de los ejércitos de Dios, que estaban con David, esa unción vendrá esta mañana sobre nuestras vidas. Quiero que levantes tu mano allí donde estás. Quiero hacerte una invitación. Quiero que vengas aquí adelante. Lo que dice el pastor, a partir de hoy yo voy a formar parte del ejército de Dios. Rápido. Si eres esa persona, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Como ejército de Dios, un gran ejército, hasta hacerse ejército de Dios. Entonces tenemos que ser ejército de Dios, soldados de Dios, soldados de Cristo. Venga, ¿quieren formar parte de este ejército? Toma la decisión. Dile esta mañana: Señor, yo quiero ser parte de este ejército. Ya me cansé con mi vida de estar sentado sin hacer nada, sin levantarme. Ya me cansé de poner excusas, justificaciones. Hoy quiero tomar una determinación. Dile: quiero formar parte del ejército de Dios. Quiero creer que soy parte de esa familia, que soy el pueblo querido, separado por Dios,
para esta misión, para llevar las buenas noticias. En el nombre de Jesús, levante su mano, hermano. Yo no quiero que esté solamente para expectar las cosas. Aún allí donde estás, quiero que levante su mano y le diga: Señor, yo quiero ser parte de este ejército. Yo quiero formar parte de este ministerio. Hazme un ejército de Cristo, dile. Hazme un ejército de Cristo. Dile: hazme un ejército de Cristo, sin doblez de corazón, de un mismo ánimo, esforzado, valiente, listos para la guerra. Hazme jefe por los capitanes del ejército. Ponme como cabeza, diga al Señor. Pero sobre todas las cosas quiero ser fiel. Dile: fiel, fiel a Dios, fiel al llamado de Dios, fiel a la misión, fiel a mis pastores, fiel a mis obreros, fiel. Dile: fiel, Señor. Dile: fiel. Levántame, dile: Señor, levántame. Levántame. Dios está buscando ejército de Cristo, ejército de Dios, que puede decir: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Dame la unción, dile, levante su mano. Dame la unción, dile, pide ahora. Dile: Señor, dame la unción del ejército de Cristo. Dame la unción del ejército de Dios. Dame esa unción. Dame la unción. Empodérame en esta mañana. Úngeme esta mañana. Esa unción venga sobre mi vida. Dame la unción para guerrear. Dame la unción para conquistar. Dame la unción para predicar tu palabra. Dame la unción, Señor, para derribar a mis gigantes. Dile: dame la unción. Pide esta mañana. Desespérate por la unción de Dios. Dile: Señor, dámelo. Dámelo esta mañana. Lo necesito, dile: Dios, no me voy a ir de este lugar hasta que tú derrames esa unción. Hasta que tú derrames esa unción. Hasta que tú derrames esa unción. Yo quiero formar parte de Dios. Quiero formar parte de ese ejército. No quiero ser ejército de Satanás. No quiero ser ejército de los cobardes. No quiero ser ejército de los carnales. No quiero ser ejército de los que retroceden atrás. Quiero ser ejército de Cristo. Dile al Señor esta mañana. Esta mañana dile: Señor, lo quiero, lo quiero. Lo quiero. Santo, sigan clamando allí. Sigan clamando allí, sigan clamando allí. Sigan clamando allí, sigan clamando. Sigan clamando, sigan clamando. Dile: recibo más de Dios. Recibo más de Dios. En el nombre de Jesús. Recibe. Tienen que ustedes formar parte de este ejército, hermanos. Estamos para formar parte de este ejército. Y podemos decir: aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Necesitamos un ejército avivado. Necesitamos un ejército lleno del Espíritu Santo. Tienes que ser un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo. Tienes que serlo. No hay otra alternativa para alcanzar nuestra generación. Tenemos que ser llenos de Dios. Levante su mano, pida esta mañana. En unos segundos la unción va a caer sobre tu vida.
Si tanto lo deseas, lo anhelas, ese fuego de Dios se meterá hasta tus huesos. Dile, Señor, ese fuego ven sobre mi vida, dile. En el nombre de Jesús, Padre, ese fuego, Señor, se mete en la vida de este varón. Más Jesús, que forme parte del ejército de Dios, que no sea de los cobardes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que sea del ejército de Dios, que sea del ejército de Dios. Siga adorando. Forma parte del ejército de Dios. Esa unción venga sobre tu vida, venga sobre tu vida, y te pueda ungir para que seas ejército de Dios y predicar su palabra, úngelo, Padre, úngelo, ejército de Dios, ejército de Cristo, lleno del Espíritu Santo, úngelo, Señor Padre, que forme parte del ejército de Dios. Fuego, Señor, sobre su vida, sea derramado fuego, Señor, sobre su vida, fuego, Señor, fuego sobre su vida, sobre este varón, fuego para que pueda alcanzar a los adolescentes, fuego, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, fuego, Señor, sobre sus huesos, fuego, Señor, se meta fuego, Señor, se meta ahora, en el nombre de Jesús, fuego, Señor, fuego, Señor, fuego, Señor, se mete ese fuego, ejército de Dios, que sean parte del ejército de Dios, fuego, Señor, más hasta sus huesos, Padre, fuego, Padre, sobre este varón, fuego, Señor, se meta, sopla tu Espíritu Santo, más, sí, Señor, más, Señor, parte del ejército, métete, Señor, a sus vidas, ahora mismo, que pueden formar parte de ese ejército, levantarse como guardianes, como cabezas, casa de soldado, fuego, Señor, sobre su vida, más Jesús, llénalo, Señor, a este varón, llénalo con tu Espíritu Santo, fuego, Señor, más Jesús, sana, Señor, sea un ejército de Cristo, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Espíritu de Dios, toca, Señor, ese fuego se meta hacia sus huesos, sea parte de los valientes, parte de los valientes, en el nombre de Jesús. Fuego, Señor, Señor, llena, Señor, Señor, tómese de la mano esta mañana. Si hay alguien en tu asiento, los asientos, tómese de la mano de alguien.
Tiene que ser del ejército de Dios. Tómase de la mano con alguien. Si hay alguien, tu pareja, tu hermano, tu esposo, tu hijo, tómase de la mano. Yo quiero que sea del ejército de Dios. Del ejército de Dios. Que no se acobarden, que no se rindan, listos para la guerra, listos para trabajar, listos para ganar almas para Cristo, listos para ir al estadio, listos para bombardear con la dinamita a Satanás, con el poder de Dios, listos, empoderados, empoderados, empoderados. Reciba, 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 empoderamiento, empoderamiento, reciba, reciba, fuego, fuego hacia tus huesos, fuego hacia tus huesos, fuego hacia tus huesos, ejército de Cristo, más, 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 levantarse como ejército de Cristo, como ejército de Cristo. Gracias, dile al Espíritu de Dios. Esta mañana queremos honrarte, Espíritu Santo. Honrarte esta mañana, Jesús. Queremos formar parte de este ejército. ¡Sí se puede!